Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 8 de junio de 2020. Voy entonces con los saludos. Primero para Teresa Herrera. ¿Qué tal? Buen día, Teresa. Buen día Emiliano, buen día compañeritos de mesa, buen día audiencia. Sigo después por orden alfabético. Martín Bueno, buen día. Buen día Emiliano, buen día a todos. Agustín Iturralde, que hace tiempo que no lo teníamos en estas mesas. Buen día, Agustín. Buen día Emiliano, muchas gracias, es un gusto estar de nuevo. Buen día Santiago, Martín, Teresa. Lo ubican, Agustín es economista y es director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Asumiste hace poco, ¿no? Y bueno, con la salida del ex tertuliano Bonilla, quedé en el rol a cargo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Donde ya trabajabas antes. Ya trabajabas antes allí, ¿no? Claramente trabajaba antes y bueno, ahora estoy en la dirección ejecutiva, que era el lugar que ocupaba Hernán. Y el último saludo es para otro economista, Santiago Soto. ¿Qué tal, Santiago? Buenos y londinenses días para todos. La verdad, venimos de unos días bastante feos, ¿no? Todo húmedo, lluvia, complicado para remar, pero vamos arriba con este lunes. Afortunadamente no tienen que venir hasta acá, hasta el centro, ¿no? Es verdad. ¿Están en sus casas todos? Sí. ¿Martín también? No, yo estoy en la oficina. Martín era el que a esta hora siempre estaba ya trabajando. Bueno, vamos al primer tema de hoy. El asesinato de 3 infantes de Marina a manos de un ex colega desertor, ocurrido el otro domingo en una base próxima a la Fortaleza del Cerro, dejó al descubierto la ausencia de controles sobre las personas que ingresan a las Fuerzas Armadas y la falta de seguimiento sobre los soldados que desertan o son dados de baja por mala conducta. El coronel retirado Gustavo Figueredo, encargado de recursos humanos de las Fuerzas Armadas, dijo ayer en el diario El País que ninguna de las 3 víctimas debía haber estado desempeñando funciones ese día. Es más, no debía haber integrado la Armada. ¿Por qué? Bueno, porque los 3 tenían antecedentes que les impedían reglamentariamente el ingreso o el reingreso a esa fuerza. Fíjense ustedes, de los jóvenes asesinados, uno era desertor del ejército, había sido expulsado de esa fuerza luego de faltar más de 144 horas a trabajar. Otro había sido dado de baja del ejército por notoria mala conducta. Y el tercero tenía antecedentes penales por hurto. El coronel Figueredo también admitió que no se hace un seguimiento de los desertores y tampoco de aquellos que son dados de baja por mala conducta, por lo que en los hechos estas personas pueden reingresar irregularmente a las Fuerzas Armadas a través de una fuerza distinta de aquella en la que fueron expulsados. Para evitar estas situaciones, el Ministerio de Defensa está trabajando ahora en una ordenanza que le permita centralizar toda la información sobre el personal reclutado y realizar cruces de datos entre las 3 fuerzas. El ministro Javier García dijo al diario El País que esa nueva reglamentación obligará a los jefes de cada unidad a enviar a la cartera los datos sobre el personal reclutado en un plazo no mayor a un mes desde que la persona entró en la fuerza. Además, se hará una revisión de todas las bases de datos para dar de baja a desertores o personas con mala conducta que hayan sido justamente descartadas y que luego intentan reingresar. García también dijo que se está investigando cómo ocurrió que uno de los infantes de Marina asesinados que tenía antecedentes penales ingresó a la Armada, puesto que ese tipo de antecedentes sí deberían ser siempre revisados. Bueno, ¿qué dicen ustedes a propósito de esta otra cara que vino a dejar en estos días el caso horroroso del otro domingo en el Cerro? Martín, ¿vamos contigo? Bueno, a ver, en Uruguay en realidad habitualmente nos sorprendemos de cosas, ¿ah? Pero que en realidad todos los que participan, diríamos, profesionalmente en la tarea, o sea, la gente que está vinculada a las Fuerzas Armadas, los políticos que están cercanos a esa temática, básicamente se sabe cómo funciona el ingreso a las Fuerzas Armadas, en particular de personal subalterno, ¿no? Y todo ese que parece que es un desastre, ¿no? Que entra cualquiera, etcétera, etcétera, tiene que ver, yo creo, con varias variables diferentes que tienen que ver con los magrísimos ingresos que tiene un soldado. Estaba chequeando 18.000 pesos nominales, anda por ahí, nominales, ¿no? Tiene que ver con una especie de rol social que cumple
y que en particular parte de la oficialidad siente que cumple un rol social, ¿ah? Tiene que ver con que, y esto yo lo he escuchado de padres pidiéndole al comandante de su batallón que por favor deje entrar a su hijo porque su hijo está en drogas. Entonces ven al ingreso a la fuerza como una manera de salvar a sus hijos del barrio. Por eso hay alguien con hurto, o sea, que tiene un delito de hurto, por algo hay un desertor que vuelve a entrar. Todo eso tiene que ver con todo un rol que cumplen las Fuerzas Armadas en los hechos. ¿Ah? Y en el fondo, también lo que tiene que ver de manera indirecta es con qué Fuerzas Armadas queremos. O sea, esa discusión en Uruguay no se ha dado, básicamente creo que nunca se ha dado, siempre se ha empezado a dar y por diferentes motivos termina siempre trunca esa discusión de qué Fuerzas Armadas queremos. Y bueno, yo creo que este episodio muestra algo que las personas que están en el tema saben cómo funciona y cómo sucede, y claramente es una enorme carencia de unas Fuerzas Armadas que tenemos que parecería que están fallando en muchas cosas, como gran parte del Estado. El Estado en Uruguay tiene enormes fallas y las Fuerzas Armadas no dejan ser parte de ello. Santiago, tú querías hablar de este tema, a ti te llamó la atención esta nota del País de ayer, ¿no? Sí, la verdad que me llamó mucho la atención y me parecía que traía muy bien a colación, digamos, una continuidad con lo que habíamos conversado el lunes pasado, en realidad, cuando nos enteramos de lo que fue esta noticia. Quiero previo a decir cualquier cosa, decir que nada le saca la gravedad a que hayan muerto estos muchachos, digamos, y a la atrocidad de lo que fue la situación, pero lo que quería decir era que, bueno, el lunes pasado estábamos hablando de cómo el Estado estaba siendo desafiado por las bandas criminales, y este lunes estamos hablando de cómo el Estado falla en sus controles al punto de que tiene adentro de su propia frontera líquida los elementos, digamos, y por sus propias falencias, digamos, en particular dentro, porque es una falencia administrativa, cualquier jefe de cualquier repartición que sabe que tiene que cumplir una normativa no necesita armar una base de datos centralizada y todo lo que decía el ministro, o sea, manda el expediente a chequear a cada oficina correspondiente y vuelve el expediente con informe favorable. Digamos, eso burocráticamente no requiere ninguna tecnología, es lo que se hace habitualmente en casi todas las reparticiones del Estado, pero hoy estamos conversando una situación muy distinta a la que conversábamos el lunes pasado. Ya no es una situación de afrenta, digamos, por parte del narcotráfico y los criminales al Estado de Derecho, al Estado, sino que descubrimos en los detalles de este caso una situación mucho más compleja, que es la porosidad que tiene en este caso un sector de las Fuerzas Armadas con elementos que están vinculados, no sabemos si al crimen organizado o al crimen en términos generales, y que creo que en definitiva nos tienen que despertar una reflexión, y en eso estoy de acuerdo con Martín, y con esto cierro mi primera intervención, de que tenemos que pensar también qué Fuerzas Armadas queremos. O sea, yo no considero que para reinsertar a una persona que tiene problemas con la droga o con la delincuencia en general, el mejor remedio sea ponerlo con un arma, entrenarlo en armas y ponerlo en las Fuerzas Armadas. Me parece que no es la política social. Si tuviera 20.000 pesos por mes, preferiría pagárselo a una clínica que pagárselo y darle un arma y ponerlo en el ejército. Pero es una discusión más de fondo que tenemos que dar sobre también qué es el rol social que tienen las diferentes instituciones, y el que se han puesto a sí mismo también algunos mandos, que eso sí no cobran 20.000 pesos, algunos mandos de la Fuerza Armada, respecto a la política social y al impacto que tiene que tener, la política de Fuerzas Armadas, que tiene que ser una cosa mucho más estratégica y en otra dimensión que no es esa. Agustín. Yo creo que lejos comparto el análisis de Santiago y de Martín, de que cambie un poco el foco de lo que estábamos creyendo, y la mañana esa del domingo, cuando pasó todo esto, todos nos pusimos los pelos de punta, y los más arriesgados ya empezaron a aventurar como hipótesis más concretas que claramente iban por otro lado, no tenían alguno de los elementos que después fuimos conociendo con el paso de los días. Ahora, sí, por ahora aquella tesis, aquella posibilidad de que estuviéramos ante un desafío institucional al Estado planteado por alguna banda de crimen organizado, esa por ahora ha quedado por el camino.
ante lo O que violencia está, política, Emiliano, también. Sí, bueno, Eso se esa habló, también, ¿eh? esa también circuló, sí, esa se también abrió. circuló. Ninguna de las dos, aparentemente por ahora, con el avance que ha tenido la investigación de la Fiscalía, ante lo que estamos es ante un delincuente extremadamente violento, bueno, que aprovechó además su formación en manejo de armas de la época en la que integró la Armada para simplemente hacerse de 3 pistolas de reglamento, lisa y llanamente matando a los efectivos que las tenían, punto, ¿no? Esa es la historia por ahora, de acuerdo a la información disponible. Pero te interrumpí, Agustín, ¿seguís tú? No, venía el caso. Lo que yo quiero decir es mucho cuidado con creer que esto es un alivio y que al final, al final no era tan grave, al final era un problema entre ellos que ya se conocían, probablemente lo dejaron de entrar. Creo que lo que nos revela todos estos datos y el informe de Carlos Tapia que nos mandaba la producción, sí, ninguna de estas personas debería haber estado ahí. Es una debilidad institucional enorme, con las características que venían describiéndolo Martín, de cuáles son los perfiles de los que ingresan a las Fuerzas Armadas, cuáles son los sueldos que tienen, cómo no hay chequeos de desertores que vuelvan a entrar. En el caso de los antecedentes ya es extremadamente preocupante, y toda esa debilidad en el marco de un Uruguay que sigue teniendo la amenaza. El Uruguay del 2020 es un Uruguay extremadamente más violento y sobre todo con un crimen muchísimo más organizado y sofisticado que hace 10, 15, 20 o 30 años. Esa amenaza que nos recibe con unas Fuerzas Armadas, con ese grado de debilidad, creo que los que vemos de afuera de las Fuerzas Armadas, que yo no tengo ningún vínculo, conozco bastante poco de Fuerzas Armadas, nos empezamos a relacionar ese grado de debilidad que tienen. Bueno, no quita lo anterior, simplemente ahora el foco de estos días está en esto, en mostrarnos esa debilidad, y hace muchísimo más preocupante los escenarios que se puedan crear en los próximos meses. Teresa, te doy a ti para completar una primera ronda y mientras tanto voy revisando algunos mensajes de oyentes. Bueno, a ver, yo coincido con muchas de las cosas que ya se han dicho, pero me gustaría recalcar algunos aspectos. Primero, perdón, pero voy a reivindicar que hubo una discusión en la tertulia anterior donde tratamos este tema, donde yo sostuve que por qué no, por 3 armas se podía matar a 3 personas, ¿no? Lamentablemente tenía razón. Es decir, alguien dijo acá, no me acuerdo cuál de los contertulios, decía, no, pero el valor por esas armas, por eso. Y yo decía, bueno, lamentablemente hoy en día, incluso decía, la vida no vale nada, ¿no? Bueno, todos a esta altura estamos expertos en cuánto valen ese tipo de armas, bueno, en el mercado de la delincuencia. Aprendimos que además son más valoradas porque las armas de la Marina no pasan por controles que implican que después se puede identificar si salió de esa arma o no el balazo. Bueno, toda una serie de cosas que realmente nos hubiera gustado no tener que aprender, pero no hemos tenido más remedio que aprenderlo. Entonces, a mí me parece que una primera constatación es esa, es tener claro cómo las distintas facetas de lo que significa el crimen hoy en día no pasan solo por el crimen organizado, sino pasan por debilidades institucionales graves que evidentemente tenemos en el país. Parece mentira que en la época de la tecnología las Fuerzas Armadas no crucen datos entre sí. A mí realmente me resulta sorprendente en grado superlativo, porque hoy en día es apretar un botón, saber si una persona, sobre todo si estás dentro del aparato del Estado, saber si una persona tiene antecedentes o no tiene antecedentes. Entonces, en realidad, la pregunta básica acá es, ustedes preguntaban qué tipo de Fuerzas Armadas queremos. Yo ya me he pronunciado varias veces en que no quiero Fuerzas Armadas, pero... Es decir, yo voy más allá en la pregunta. ¿Necesitamos Fuerzas Armadas? Y además, para tener este tipo de Fuerzas Armadas, menos aún. Menos aún. Porque en realidad lo que generan es inseguridad y no seguridad. Es decir, todos nosotros en este momento y todas nosotras creo que nos sentimos mucho más inseguros acerca de ciertos mecanismos de protección que deberíamos tener de lo que nos sentíamos hace 10 días. Entonces, me parece que el tema va mucho más a fondo todavía en términos de, cómo nos estamos manejando institucionalmente en una cosa tan delicada como es darle armas letales a personas que no están capacitadas evidentemente desde el punto de vista personal, desde el punto de vista... 3 meses de entrenamiento.
18.000 pesos de nominales, bueno, pero es la receta para el desastre, ¿no? Es la receta para el desastre. ¿Podrías explicarte un poquito más? Y claro, porque si tú tomás una persona que ya tiene problemas previos, que puede tener problemas de consumo problemático, o que tiene problemas de marginalidad, o que tiene problemas donde como que la solución mágica es ir ahí. Y vos me decís, por supuesto que aquellos gurises que tienen dificultades necesitan el mayor de los apoyos, pero el apoyo no es un entrenamiento de 3 meses enseñándome cómo armar y cómo matar gente. Y el uso de las armas. Digo, es decir, en realidad es de locos. Si uno lo piensa, es decir, desde el punto de vista de la lógica, no tiene la más mínima lógica, ¿no? Entonces, por eso digo que es la receta perfecta, como si uno hubiera sabido todo este proceso previamente, y bueno, es decir, yo hubiera defendido aún más todavía esto que digo de que se puede matar por tener 3 armas. Y sí, claro, y encima todavía el que mató era uno que era compañero de ellos hasta hacía muy poco. Además, la otra cosa es, y esto lo largo, pero también la gran duda de qué pasa después cuando ya ayer o antes de ayer hubo tiroteos de nuevo en esa zona. ¿Qué pasa con esa zona además, ¿no? Es decir, esa es la otra gran intriga que nos queda a todos. ¿Qué está ocurriendo ahí adentro? Qué discusión, ¿eh? Qué discusión. Estoy mirando los mensajes de los oyentes y me encuentro, por ejemplo, con de Hugo, que ¿no? Entre comillas, la complica. Les discute a ustedes, les rebate y les pregunta. Desde sus orígenes, el ejército fue un espacio de disciplinamiento. ¿No debería mantenerse así, esa función, con los debidos controles? Las Fuerzas Armadas no tienen intervención en el combate al delito, dice el oyente. Martín. A ver, y 3 conceptos quería decir. No, pero Primero, está bueno este regreso al origen, ¿no? Está bueno, sí, está bueno y creo que tiene parte de asidero. ¿Ah? Es por algo que en ese rol social que yo creo que de hecho se le da a las Fuerzas Armadas, mucha gente muy joven que anda complicada se pide o se solicita que le den el ingreso a las Fuerzas Armadas. ¿Tá? Como un lugar donde los pueden ayudar a ordenar su vida, a disciplinarse, y que en algunos casos seguramente funcione y en otros no. Lo que pasa es que estamos en un contexto muy particular ahora, ¿no? Muy particular. Yo creo que primero lo que hay que entender es que acá no hay un tema de falta de controles. O sea, no creamos que esto lo que pasó es porque fallaron los controles. Acá lo que hay que preguntar es cuál es el mecanismo de ingreso a las Fuerzas Armadas del personal subalterno. Y no es falta de controles. Seguramente sabían que tenía antecedentes de hurto, seguramente sabían que era desertor y seguramente entró por alguno de los tantos canales de ingreso a las Fuerzas Armadas, entendiendo que era parte de ese rol de vamos a ayudar a estos muchachos. Porque el mecanismo de ingresos a las Fuerzas Armadas es absolutamente, hablo de personal subalterno, es absolutamente de hecho, prácticamente. ¿Bien? Eso por un lado. Acá no hay falta de controles, acá hay un problema de cómo se ingresa a las Fuerzas Armadas y las prácticas pacíficamente aceptadas por todos los que participan en esos procesos. Después, simplemente para hacerle un contrapunto a Teresa, yo creo que sí debe haber Fuerzas Armadas, que sí son necesarias. Las Fuerzas Armadas están cuando nosotros no estamos. Cuando ninguno de nosotros, ni ninguno quiere estar en algún lugar, están ellas. Y sí, las necesitamos. Otra discusión es qué tipo de Fuerzas Armadas queremos. Bien. Y lo tercero que quería decir es, respecto al lunes pasado y lo que discutimos claramente en un tono seguramente muy diferente a que pudimos ver después, es tampoco bajemos la guardia. La cantera de cultura delincuente, la cantera de marginalidad, esa cantera sigue estando. Que pase lo que pensamos que podía pasar es solamente la decisión que un delincuente que tenga ciertas capacidades lo haga. Nada más. Porque está allí. Y el ejemplo es que hay una persona que llegó a tener la capacidad de integrar las Fuerzas Armadas y cometió el delito que cometió simplemente por 3 armas. Ahí no hay ningún valor, ahí no hay nada, ahí está todo destruido. Entonces, no bajemos la guardia, todo lo contrario.
ese cordón de subcultura existe, está ahí, y es peligroso y tiene que ver con la falta de educación, con la falta de cariño, con la falta de contexto, tiene que ver con muchas cosas que la sociedad uruguaya está fallando, yo diría que hace décadas, por lo menos. Teresa, ya que aparecía ahí una respuesta a tu intervención anterior, retomamos contigo. Bueno, yo en realidad he sostenido, esto no es de ahora, es hace muchos años que sostengo que no creo que Uruguay necesite Fuerzas Armadas. Me gusta más un modelo como el de Costa Rica, por ejemplo, una cosa así. Es decir, me parece que países como Uruguay no tienen ningún sentido que tengan Fuerzas Armadas. Pueden tener otro tipo de cosas incluso pueden tener otros modelos mucho más democráticos, mucho más actuales, como puede ser cuando se habla del rol de las Fuerzas Armadas en Uruguay. Digo, sí, yo valoro cuando hay inundaciones, cuando hay catástrofes. Bueno, pero no es necesario para eso que sean Fuerzas Armadas. Puede haber desde fuerzas de otro tipo o cumplir o definir otros roles, pero no necesariamente como están planteados ahora. Y insisto, además, me parece que acá hay un tema que es grave y que tiene que ver con, a ver, si uno de los roles que se les va a adjudicar o tienen que tener es disciplinar, entre comillas, ¿no?, a gurises con problemas, no me parece que el camino, insisto, sea un entrenamiento de 3 meses acerca de cómo estar armado, cómo matar y cómo hacer una guardia. Me parece que en 3 meses no se resuelve ningún tipo de esos temas y me parece también que no es el rol. El rol me parece que debería ser otro, debería ser distinto, si tenemos algo que se parezca a unas Fuerzas Armadas. Y también nos tenemos que preguntar si tenemos que tener ejército, marina, aeronáutica, esto, lo otro. Yo no digo que no haya que vigilar las costas, yo no digo que no haya que vigilar los espacios aéreos, no estoy diciendo ni las fronteras, no estoy diciendo ninguna de esas cosas. Lo que digo es que no sé si ese es el modelo o un modelo como el de Costa Rica, insisto, que me parece que es mucho más indicado que esto que tenemos ahora. Sí, es interesante. Agrego a lo que tú manejabas, Teresa, los datos que tiene la propia nota del diario El País a propósito de lo que ha ocurrido en los últimos años en materia de, entre comillas, deserciones, ¿no? De jóvenes que ingresan a algunas de las 3 Fuerzas Armadas y al poco tiempo dejan de participar, dejan de trabajar en ellas, ¿no? O sea, ahora en todo caso les doy los datos, pero lo que quiero decir es, ya se sabe, no es un descubrimiento que se da esa entrada y salida. Entonces, ¿se va a seguir haciendo lo mismo? ¿Se va a seguir regalando, entre comillas, esa formación, por ejemplo, en el manejo de armas, teniendo en cuenta todo lo que ya a esta altura hay de conocimiento acumulado, ¿no? Esos antecedentes, entre comillas, estos antecedentes deberían tenerse en cuenta para trabajar en esta materia de ahora en adelante, ¿no? ¿Quién estaba pidiendo para intervenir de ahora? ¿Quién era? ¿Santiago? Sí, yo una cosita cortita de reflexión también de lo que nos planteaba el oyente, del disciplinamiento. Yo creo que origen tienen las cosas y historia tienen las cosas, por eso en eso no discrepo con Teresa. Nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas que responden también a un conjunto de factores históricos que tiene que ver desde cuando nos forjamos como patria, y sobre eso, digamos, hay una trayectoria armada donde armada no de armas, pero también con armas, donde efectivamente yo creo que las Fuerzas Armadas pueden tener un rol en el Uruguay. De hecho lo tienen en varias de las cosas. No soy partidario del desarme, que además sería, a mi gusto, absolutamente inviable, digamos, y contraproducente en caso de realizarse por la situación en la que estamos. Si empezáramos el país de cero y ya tuviéramos las garantías que teníamos, quizá uno podría utilizar parte de esos recursos para otras cosas, y probablemente lo que hay que hacer es ir cambiando el rumbo de cuáles son las funciones que van desarrollando como parte de las cosas que se ha hecho. Yo lo que sí me parece que es un punto importante, en el cual tengo una discrepancia fuerte, que yo no creo que las Fuerzas Armadas sean un elemento de políticas sociales. Eso es una construcción política de algunos mandos que se hacen beneficencia, lo hacen en base a la solidaridad ajena, porque, digamos, tampoco es que están tan sacrificados los mandos que hacen la política social como lo están sacrificados
los pobres subalternos que bastante mal les pagan y bastante malas condiciones de trabajo en general tienen. Yo lo que creo es que un Estado moderno no puede pensar que la política social que tiene para los muchachos jóvenes que tienen problemas es meterlos en el ejército, o meterlos en la armada, realmente, o sea, eso es un anacronismo y además es una política social cara e ineficiente, y además todavía encima tenemos el riesgo de esta porosidad entre los elementos criminales y los elementos armados del Estado, como es en este caso las Fuerzas Armadas. Entonces me parece que es un riesgo muy alto, una concepción equivocada y además una utilización política también, porque algo de lo que planteaba Martín, de que todos sabemos cómo se recluta, todos los que tenemos algún vínculo digamos, con el territorio, con la política, con los escenarios, digamos, de poder en Uruguay, sabemos que hay una porosidad ahí también entre cómo se recluta, cómo se manda y cómo se ejerce también los recursos de poder, digamos, del personal, en particular del personal de la oficialidad y de un conjunto, digamos, de personas que tienen poder de decisión sobre recursos dentro de las Fuerzas Armadas, que yo, sinceramente, creo que es algo que debería estar en discusión, no se va a resolver de un día para el otro, pero en el largo plazo uno debería pensar a tener Fuerzas Armadas mejores pagas, más profesionales, más pequeñas, y políticas sociales que son, aparte, créanme, mucho más baratas. Pese a que parece una miseria los sueldos que se pagan, créannos que es mucho más barata que comprarle el arma, comprarle el pertrecho, entrenarlo, pagarle a todo el personal de mando que tiene que tener para tener una política social para unos muchachos que realmente deberían estar atendidos en la historia actual, no con un disciplinamiento del ejército, sino con otras instituciones que hemos creado. Agustín. Muy corta. Yo quería una cosa muy cortita, perdón, Agustín. Dale, Teresa. Que todo espacio vacío se ocupa. Y yo creo que un gran debe que tiene el Estado uruguayo es todo el tema del tratamiento de los consumos problemáticos. Entonces, obviamente, como no hay lugar para tratar a los gurises adictos y gurisas adictos a la pasta base, entonces también eso parece como una solución. Y ese es un gran debe que tiene el Estado y que tenemos que reconocerlo. No puede ser que no haya masivamente lugares para un problema que sabemos que lamentablemente es masivo. Gracias. Ahora sí, Agustín. No, por favor, Teresa. Yo quería decir dos cosas. Una, sobre esto que al final se derivó la conversación, que me parece ultra interesante, de si las Fuerzas Armadas son o no un agente de contención social. Y ahí me parece que Teresa y Santiago en particular lo plantean desde un punto de vista teórico que creo que todos lo compartimos. No deberían ser, y las políticas sociales deberían pasar por otros lados. Ahora, todos los que tenemos algún contacto con el interior sabemos lo que implican las Fuerzas Armadas, el cuartel, en muchos pueblos del interior, y no, idealmente no es mi modelo de país, lo que más me gustaría. Ahora, en el Uruguay de hoy, pretender decir, con lo que es el fenómeno de fragmentación social, con el que es las pocas o nulas oportunidades que cada vez más tienen los muchachos con muy bajo nivel educativo, que no completan secundaria o que se quedan muy lejos de completar secundaria. Las Fuerzas Armadas en muchos lados son un factor de contención social, cuartel, de aprender un oficio, de entrar, de ser parte de una comunidad, de tener un sentido de pertenencia. A mí no me gustan las armas, nunca tuve armas, no tengo ninguna afinidad con las Fuerzas Armadas. Ahora, pretender como desentendernos de eso y decir, en Uruguay no necesitamos eso, las políticas sociales son más baratas, como dijo Santiago, las políticas sociales, algunas son más baratas. Ahora, muchas políticas sociales no han funcionado en Uruguay. Tenemos un fenómeno de fragmentación social tremendo en Uruguay. Entonces, mucho cuidado con decir no precisamos esto, porque justamente hemos tenido muchas políticas sociales, pero políticas sociales que le den a los muchachos jóvenes pertenencia, un oficio. Obviamente no creo que sea la solución de fondo reproducir las Fuerzas Armadas y los cuarteles a la N, no digo que sea eso, pero mucha prudencia en criticar ese rol en el Uruguay de hoy, que si quitáramos eso, quiero saber dónde terminamos. Y después un comentario cortito sobre la reacción que me parece también importante, ¿no? Todo esto lo desnudó una cantidad de falencias que teníamos institucionales, controles que no se cumplieron, guardias, recorridas que no se cumplieron, chalecos que estaban vencidos, una cantidad de problemas. Bueno, hubo de parte del Ministerio de Defensa un sentido de que alguna responsabilidad se hiciera efectiva. Hubo un mando que fue removido, y me parece que eso es importante. La lógica que creo que en Uruguay nos falta mucho, y es bueno que nos empecemos a acostumbrar a cuánto, y no se trata de que quedar inhabilitado para el resto de la vida.
pero que cuando pasa algo grave, algo sale mal, alguien es responsable. Alguien es responsable, y en ese sentido me parece que fue saludable la rapidez con la que se reaccionó ante un problema muy institucionalizado, que obviamente no es culpa solo del que pagó las culpas en este caso, probablemente es mucho más de fondo, pero hay una responsabilidad inmediata de cosas que no se cumplieron. Ahora, este problema de los desertores evidentemente requiere atención, ¿no? Porque no estamos hablando de situaciones casuales que se dieron en esta ocasión. Quedó dicho ya, pero faltaba los números. Desde el año 2014 los desertores fueron 775. ¿No? En 5 años, 775. No se sabe dónde están, no se les hace un seguimiento, no deberían estar trabajando en otra fuerza distinta de aquella en la que fueron expulsados, pero de eso no hay certezas, dice la nota del País. Y si vamos al año pasado, nada más, 2019, desertores por faltar 144 horas fueron 130. Desertores por irse estando en arresto, 21, y otros delitos, 5 concretamente. Y a su vez, ¿cómo se distribuyen esos casos según las fuerzas? Los del año pasado nada más. En el Ejército fueron 103, en la Armada 51 y en la Fuerza Aérea 2. Ya seguimos en la tertulia, tenemos otro tema y algunos otros también, pero ya en el último segmento en ese caso.